Bienvenidos a este segmento el día de hoy, a manera de pregunta que dice, ¿hace Dios acepción de personas? Un tópico bastante necesario entender, ya que vemos cómo contradice aquella doctrina de la predestinación que quiere o pretende enseñar de que Dios, antes de fundar el mundo, destinó quiénes se salvaban y quiénes se condenaban. Algo que soy reiterativo en ello, no existe en ninguna parte de las Escrituras. En ninguno de los 66 libros dice tal cosa. Entendemos pues que la doctrina de la predestinación nació a base de sacar versículos bíblicos de manera irresponsable de un libro aquí, de un libro allá y de un libro allá, uniéndolos y de esta manera dándole solidez a una doctrina que no se puede explicar ni el por qué nace, sino que entendemos que es el fruto de del intelecto, del razonamiento de algunas personas. Pero entremos en materia, porque es con la Biblia que necesitamos entender estos temas. Entonces, Dios no hizo acepción de personas al momento de determinar salvo a estos y condeno a estos, sino que mira lo que dice la Escritura. Según nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses 3, 10 y 11, aquí aparece. Dice, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Oiga bien, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vemos pues, desde que comienza diciendo que no hay griego ni judío, no hay descendiente de Abraham, de ninguna de las tribus que ante Dios sea diferente a ninguna persona de ningún otro pueblo de la tierra. A los griegos los usan en la Escritura para describir a los gentiles o a los habitantes de las naciones de toda la tierra que no eran descendientes de Abraham. Ya eso lo hemos estudiado. Entonces no hay descendiente de Abraham, ni hay persona de otra raza, cultura, ni de otra nación. Right? No hay circuncisión ni incircuncisión. No hay bárbaro ni escita. Eran dos tribus guerreras de ese tiempo y entonces se debatían de cuál era más sanguinario, más malo, etc. Ante Dios no hay diferencia cuando se trata de las almas. No hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así que Jesucristo es suficiente para todos, dice la Escritura. Y más aún, ese es el Nuevo Testamento lo que leemos. Vámonos al Antiguo Testamento, donde el profeta Isaías dijo algo en un versículo que para mí es trascendental. Mira esto. Isaías 56, 6 y 7 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, dice el Señor, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En el Antiguo Testamento, las bendiciones de Dios habían sido prometidas para acompañar a la descendencia de Abraham. Dios les había pedido que ellos fueran luz a la tierra. Dios les dijo, los escogí no por ser un pueblo muy grande y muy significativo, sino que al contrario, eran el pueblo más pequeño sobre la tierra. Pero quiero que sean ejemplo para las demás naciones. Y Dios en medio de ese proceso les iba a estar dando su bendición. Pero, sin embargo, Dios no cerró la puerta para los que, como dice la Escritura, los hijos de los extranjeros. Si habían extranjeros morando dentro de aquellos descendientes de Abraham, y Dios les dice, si ellos me siguen a mí, aman mi nombre para ser mis siervos, si guardan el día de reposo, etcétera, etcétera, yo no los despreciaré, yo no haré acepción. Porque mi casa será llamada casa de oración, óigase bien, para todos los pueblos. Pero sigamos con la Escritura, para que veamos que Dios no hace acepción de personas. Dice que según el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículos 16 y 17, dice que en una ocasión Jesucristo estaba comiendo allí con hombres llamados pecadores por aquellas personas súper religiosas. Entonces dice la Biblia que los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, le dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Jesucristo entonces los mira
al oír esto y les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Eso es en Marcos capítulo 2, versículo 16. Ahora el versículo 17 dice el Señor, complementando lo que dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El amor y la gracia de Dios se han manifestado siempre buscando al pecador. Dice el Señor, los justos ya son justos, ya tienen el favor de Dios, pero Dios llama a los pecadores al arrepentimiento. Así que escuche este pensamiento, de la forma en que todos los seres humanos hemos sido constituidos pecadores y merecedores del mismo castigo ante los ojos de Dios. De igual manera, la justa gracia del Señor está disponible para todos y cada uno de nosotros. Como dice el Salmo 145, 8 y 9, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para con todos, no para con algunos, por favor. Sigo con este pensamiento. Si el Señor le ofreciera su misericordia y gracia solamente a aquellos que creen merecerla, o a quienes creen que los eligió de antemano y al azar, entonces no estaría dando misericordia y gracia, ya que la misericordia es efectiva si se le da a quien ha transgredido la ley, ya sea divina o humana. Y la gracia hace su efecto si se aplica dándole perdón a quien no lo ha merecido. Y esto obviamente nos implica a todos y cada uno de nosotros. Todos necesitamos la gracia del Señor y necesitamos de su perdón. Isaías 53, 6 sigue diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el apóstol Pedro, que el Señor no retarda su promesa, la de su segunda venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, óigase bien, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, de manera irresponsable, dicen los que siguen la doctrina de la predestinación, que este versículo hay que saberlo entender, porque obviamente no todos van a ser salvos. La gracia de Dios por eso no puede ser para todos, porque no todos se van a arrepentir. Eso lo sabemos, pero nos dice la Escritura que el Señor no quiere que así sea. Precisamente, Él no va a obligar a que esto sea de la manera que Él quiere. Él quiere que todos sean salvos, no va a obligar a que todos sean salvos. La gracia del Señor, la misericordia del Señor está abierta para todo aquel que lo reciba. El Señor ya lo dijo, leímos un versículo, está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entra a él y cenará con él. Así que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y si la Santa Biblia dice claramente que Dios no quiere que ninguno perezca, ¿cómo se atreven algunos a contradecirla asegurando que ya Él predestinó a muchos a perecer? No tiene ningún sentido. Dios no quiere que ninguno perezca. ¿Cómo se atreven algunos a asegurar que Él ya destinó a muchos a perecer? Ahora, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Óigame, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Señores, Dios no puede haber determinado que se condenaran un grupo de personas y salvó a otras cuando la Biblia me dice que Él, Jesucristo, es la propiciación por los pecados de aquellos que ya lo hemos recibido, pero que esa gracia del perdón sigue abierta para los de todo el mundo. No podemos asegurar otra cosa. Apocalipsis 3:20 es donde el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Sigamos con Escritura. Romanos 5:18 dice que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
Sabemos que esa fue la transgresión de Adán. De la misma manera, por la justicia de uno, nuestro Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. A todos. Primera de Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Déjame que lo repita. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Decir que Dios determinó que algunos sean salvos contradice la Escritura misma. Tito, la carta a Tito, capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos. Quienes comparten, entiendas esta doctrina de la predestinación, se han hecho como aquellos descendientes de Abraham que en su momento creyeron que eran lo exclusivo de Dios, que solo era para ellos la gracia de Dios. Y esa arrogancia, ya hemos estudiado, es lo que causó que Dios extendiera su misericordia para todos los demás, sin excepción. No solamente a los hijos de los extranjeros, ahora está abierto para judío, para griego, para esclavo, libre, hombre, mujer, para todos. Primera de Corintios, sigamos, 9, versículos 26 al 27. Allí Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dice Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo, un hombre, se entiende que es el apóstol más significativo dentro de los escritos del Nuevo Testamento, porque escribió más cartas, o dentro de los libros apócrifos que componen nuestra Biblia, hay más cartas del apóstol Pablo que de ningún otro escritor. O sea, un hombre de una gran trascendencia, apóstol escogido por Jesucristo mismo. Él dice, yo pongo mi cuerpo en servidumbre, yo hago lo que tengo que hacer para ganarme el premio de la salvación. No sea que habiendo sido aviso para otros, él se llama heraldo, heraldo es trompeta, o sea, no sea que habiendo yo tocado trompetas de advertencia para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que si vamos a creer que Dios escogió para salvación a unos y a otros, tendríamos que entender que escogió a Pablo, obviamente. Pero Pablo dice que él tiene que pelear su batalla porque él mismo está en riesgo de ser eliminado. Hechos 10:28 dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Eso lo dice Pedro. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Para Dios no hay un hombre distinto a otro, porque Dios, entiéndase, no busca ni el estatus ni la condición, sino que Él busca el alma. Y todos poseemos un mismo tipo de alma creada o dada originalmente por nuestro Dios. Sigamos en Hechos 10:43, dice que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyeren, no un grupo de escogidos. Sigamos con el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 17. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí escuche esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ya analizamos que el mundo no es un planeta. El mundo, Dios no viene a salvar montañas y casas y tierra. El mundo es los que habitamos, los seres humanos que habitamos aquí. Esos. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Primera de Corintios 15, 21 y 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, en Adán todos mueren, no significa que todos los hombres vamos a morir. Significa que la muerte espiritual entró a todos los hombres, la condenación eterna entró a todos los hombres, pero también en Cristo todos somos vivificados, lo que quiere decir que aquel que quiera recibir esa vivificación en Cristo la puede obtener. El galardón, la gracia, la misericordia es para todo aquel que quiera. Por eso leímos antes, ¿verdad? Que Dios amó el mundo de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sigamos pues entonces. Bueno, pero déjeme que le diga esto. Si alguien se atreviera a decir que el versículo antes leído le adjudica la muerte espiritual a todos los hombres en el pecado de Adán, pero le concede la oportunidad de obtener la salvación y la vida eterna en Cristo a solo un escogido grupo de individuos, entonces el tal estaría afirmando una completa incoherencia. Dios, pues, no hace acepción de personas. Efesios 6:9 dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Todos somos iguales ante Dios. Todos hemos sido reos de muerte, dignos de la condenación eterna en el pecado de Adán, pero en Cristo todos podemos ser vivificados. Deuteronomio, ahora nos vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomios 10:17, dice, porque Jehová vuestro Dios es el Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Hechos, Nuevo Testamento ahora, capítulo 10, versículo 34. Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Job, Antiguo Testamento, Job 34:19, dice que Dios no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos somos obra de sus manos. Gálatas 2:6, Nuevo Testamento, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice el apóstol Pablo. Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y déjeme que continúe con la escritura, porque si la Biblia me dice que Dios no hace acepción de personas de ningún tipo, no me pueden decir a mí que Dios discriminó a unos para darles la condenación y entonces benefició a otros para darles salvación. Porque sí, no tiene sentido tal aseveración. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:17 dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Señor, sin acepción de personas, juzga a cada uno según su obra. Él no favoreció a unos para vida eterna y a otros los perjudicó para condenación, sino que de acuerdo a sus frutos, de acuerdo a sus obras, Él les dará el beneficio. Es la palabra del Señor, no mía. All right? Por tal razón, entonces, mire, podemos reafirmar lo que dice la Biblia, que si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Eso está en Santiago 2:9. Y lo voy a repetir. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Nosotros somos los que estamos haciendo acepción de personas si es que aceptamos esa doctrina de la predestinación. Entonces, si la Escritura dice que Dios no discrimina, como ya claramente lo pudimos observar, ¿cómo es que algunas personas dicen lo contrario?
¿Cómo otros pueden afirmar que Dios hace acepción de personas? No tiene sentido. Así que con esto termino. De nueva cuenta, si la Biblia me enseña que Dios no hace acepción de personas, ¿cómo pueden algunos decir que ya lo hizo, favoreciendo a unos para salvación y enviando a otros para condenación eterna? No tiene sentido tal aseveración. Hasta la próxima.